¿cómo impacta y cómo analiza alguien que está mucho más metido que yo, con mayores conocimientos, esto que es la jugada del día de ayer? Por eso lo llamamos a Roberto Bachmann. Bachmann, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué le quedó No, de no, ayer? Que me imagino, no sé si lo habrán despertado, pero el celular a media mañana habrá sonado por doquier. temprano. Muy tempranito ayer empezamos, sí. Sí, 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 sí. Bueno, primero la sorpresa, ¿no? Había tres hipótesis con respecto a lo que pasaba con Cristina. A los que de alguna manera conocemos la política argentina y que por lo menos hemos analizado y visto el desarrollo y la construcción del kirchnerismo a lo largo desde el año 2003 que comenzaron a hacer la construcción nacional, era un dato que no cerraba bien, que Cristina no hablaba demasiado y no había dado pistas ni siquiera en la presentación del libro, donde muchos fueron a escuchar pistas, no a que diga que va a ser candidata. Con lo cual seguían avanzando los días y no había una definición concreta de Cristina si iba o no iba a ser candidata, y este era un tema complejo porque Cristina seguía creciendo en las encuestas, pero había que ver si era candidata. Y el otro tema complejo, y acá viene el segundo problema que Cristina resuelve, como usted bien lo decía. El segundo problema es que cuando se medía a otras figuras del espacio, digamos, del espacio del viejo Frente para la Victoria, o hoy Unidad Ciudadana, o etcétera, o como quiera llamarse, o Frente Patriótico, como empezó a llamarlo Cristina ahora, tampoco había alguno que midiese de una manera taxativa como para decir este puede ser el delfín de Cristina, este puede reemplazar a Cristina. Y otra de las hipótesis que se barajaban siempre dentro del panperonismo cuando se hablaba, era de un frente electoral que con el tiempo, que al principio era Cristina ni la queremos, estoy hablando de Alternativa Federal, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy lejos de Cristina, y que con los meses y encuestas en mano, porque las encuestas mandan, ¿no es cierto?, porque las encuestas van dejando al descubierto los puntos que tiene cada uno, y Cristina, que llegaba para redondear, para no estar discutiendo puntos más, puntos menos, llegaba con una masa de 35% de votantes, que no es menor en esta crisis que hoy tiene la Argentina. Por supuesto que empezaron a entender también que Cristina debía estar presente de alguna manera en ese entramado electoral para enfrentar a Macri. Así las cosas, creo que lo que ocurrió la semana pasada, me lo planteaba, cierto, apresuró la política, la justicia apresuró la política, las idas y venidas con respecto a la iniciación del juicio de la obra pública, la Corte interviniendo, pidiendo el expediente, pidiéndolo para el día lunes, una supuesta reacción popular, la verdad, muy, muy pobre lo que se hizo, se notó claramente la presión a la justicia, fueron en 4 o 5 barrios de la capital, tibios cacerolazos, todos ellos obviamente impulsados por eso que maneja muy bien las redes, digamos, de la comunicación de Cambiemos, no estoy hablando del gobierno, digo de la política que maneja Cambiemos, y al día siguiente la Corte cambiando notablemente su fallo, digamos, incluso el TOF 2, que es el tribunal que lo tiene que juzgar, también lo cambió notablemente. Y lo que hizo Cristina fue poner en otro lugar para quitarle protagonismo a todo ese juicio que se viene y para quitarse protagonismo ella misma. Tomando una decisión muy particular, hubo muchos memes al respecto, pero la decisión es particular porque el espacio que conduce Cristina tiene esa particular verticalidad. Y Cristina decidió dar un paso al costado y elegir a quien debería ser el nuevo presidente de los argentinos por el espacio de ella, ¿no es cierto? Y que se someta a la voluntad popular. O sea, la elección tiene una parte de dedo y después vendrán las urnas. Vendrán las urnas en agosto, vendrán las urnas en octubre, y si será necesario, cumpliendo siempre la ley, vendrán las urnas
en noviembre, que sería la segunda vuelta o balotaje. A ver, Bachmann, pero no es un detalle menor sí. que ayer, cuando entraron a hablar, lo primero que se dijo también es para las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, porque Claro, hasta ahora sí. no se hablaba de una Cristina yendo a las PASO. Sí, se hablaba para las primarias abiertas y obligatorias. Nadie dijo claramente si va a haber interna o no va a haber interna en las PASO. Claro. Pero si hay una negociación de unidad, supóngase, pues todo está abierto hoy, ¿no? Ayer cada uno que declaraba oscurecía más el panorama, ¿no es cierto? Sí. A primera hora de la mañana era muy factible que se rompa Alternativa Federal y que Massa se integre a este espacio, porque rápidamente Massa lo felicitó a Alberto, hablaron, etcétera. A media tarde hay una comunicación de Massa que se siente más candidato a presidente que nunca. Claro. Entonces, bien. Entonces, en este contexto nada está cerrado. Esta fórmula, que lo va a tener Alberto como principal protagonista, Cristina va a estar, pero va a ocupar, créamelo, que está claro que Cristina va a participar, etcétera, pero va a ocupar un rol secundario, digamos, el protagonismo principal, y lo vieron ayer a la tarde cómo funcionó esto, ¿no? Cristina totalmente en silencio, y el que habló fue Alberto, se mostró, salió, paseó el perro, habló con los periodistas, se abrazó con los chicos, se sacó fotos, mostrando otro tipo de liderazgo, otro tipo de personalidad, que era un poco lo que también había que empezar a cambiar en la Argentina. Mientras tanto, sí va a haber que, hay que ver qué pasa. Por supuesto que Solá prácticamente al toque bajó su candidatura. Lo propio hizo el Chivo Rossi, estoy hablando de los más cercanos hoy. Sí. Tanto Solá, Alberto, y el Chivo a Cristina, ¿no? Que los dos querían participar, a pesar de que Cristina participe. Y esta es la única realidad. Lo único que no habló demasiado fue Daniel Scioli, que puede ser uno de los que quiera participar, pero la participación de Scioli es una participación menor en este contexto. El gran dilema es si habrá una gran paso con Alternativa Federal, y el gran dilema político que se va a definir en estos días, que cada vez queda menos para que se produzcan estas definiciones, porque el cierre de alianzas es para el 10 de junio, estamos a 20 días solamente. Si Alternativa Federal sigue con este esquema, o se rompe Alternativa Federal, se genera una nueva Alternativa Federal, que se está hablando mucho de esto, Schiaretti no lo saludó Alberto ayer, en detalle. Fue uno de los gobernadores que no lo saludó. Schiaretti con Lavagna, con el socialismo santafesino, con el gen de Margarita Stolbizer y con algunos radicales díscolos, como se suponía. A todo esto también, y pasó un poco desapercibido, pasó la convención radical que aprobó seguir en Cambiemos con más puestos, bueno, detalles menores, pero la convención radical apoyó a seguir en Cambiemos. Va a haber algunos radicales díscolos que, si pasa esto que yo le digo, se van a ir del radicalismo, van a decir, ese no es el radicalismo que ellos creen, y crearán o fundarán un movimiento dentro del radicalismo que hará un acuerdo por fuera de lo que el radicalismo oficial determinó. Y entonces, en ese caso habría que ver si ocurre eso y Massa no está tan de acuerdo, por ejemplo, en participar en una situación así, Ortubey pasa lo mismo. Si Massa y Ortubey, que tienen mayor anclaje peronista, que provienen del peronismo, a diferencia de Lavagna, es un técnico que tiene algún anclaje peronista, pero que también fue ministro de Alfonsín, y es más, a Duhalde, cuando Lavagna llegó a la Argentina para reemplazar a Remes Lennikov, se lo recomendó Alfonsín, que era un buen técnico para ese momento que vivía la Argentina. Entonces podría pensarse en que va a haber una paso dentro de este nuevo espacio que trata de unir al panperonismo dividido especialmente particularmente desde el año 2013, que Massa decidió romper con Cristina, y en la provincia de Buenos Aires ganó la provincia de Buenos Aires, llegó a tener en alguna elección en el 2015, en la primera vuelta electoral,
25% de los votos, que no es Sí. un dato menor para un partido político en Ahora, Argentina. ahora, Bachman, cuando ayer ocurrió esto, fue una hecatombe. Esto es indudable. Fue una hecatombe que provocó muchos movimientos de toda naturaleza. Pero ¿qué quiere decir esa hecatombe? Quiere decir, ya está la fórmula opositora a Macri, la misma no reacción del macrismo, ¿lo ven como una cosa para preocuparse? ¿Cómo hay que verlo? Bueno, habrá que ver, el tema ahora es ver cómo funciona. Todos estamos hablando en el aire. Esto son las zonas más complejas de cualquier situación, no solamente la política, también en el mundo empresario pasa esto, ¿no? Cuando hay un descubrimiento nuevo, un producto nuevo, ¿cómo funcionará? ¿Lo aceptarán los consumidores? ¿Lo aceptarán los ciudadanos en el caso de la política? No hay mediciones, todas las mediciones que tenemos, tírenlas úsenlas para quemar leña para hacer asado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las mediciones las medían a Cristina, las mediciones lo midieron a Macri, en algún momento la midieron a María Eugenia Vidal. La decisión de que no sea María Eugenia Vidal la candidata es una decisión política, medía un poco mejor, pero no para tanto. Pero lo de Cristina jamás se midió una fórmula de esta característica. Jamás se pensó, jamás nadie imaginó esto. Ni el más arriesgado de los analistas políticos tiró una idea de esta naturaleza para hacer una medición. Ahora, por lo tanto, hay que esperar las mediciones para empezar. ¿Trasladará Cristina? Primera pregunta, si nos la hacemos todos esto. sí. ¿Trasladará ese 35-36% de votos Cristina Alberto? Preguntar Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿es lo mismo que preguntar Cristina Fernández solamente? Bueno, ahí vienen los temas. Mucha gente que estaban en zona border, en zona limítrofe, muy enojadas con Cambiemos, pero que si Cristina estaba enfrente no la votaban ni por asomo. ¿Qué pasa hoy que surge Cristina controlada por Alberto? ¿Seguirán estas memes de Chirolita, Alberto Chirolita, o la gente empezará a ver de pronto que surge un nuevo dirigente por abajo de Cristina, que empieza a tomar un volumen propio y Cristina queda en otro rol totalmente distinto, ¿no? Todo va a tener que ver con lo que ocurra, con el devenir. Van a pasar muchas cosas, va a ser muy poco tiempo. Después usted tiene, a partir del martes al mediodía, la tiene a Cristina en el banquillo. Claro. Y no es que la tenga Cristina en el banquillo, porque una cosa es tener a cualquier ladrón de poca monta en un banquillo. A Cristina en el banquillo, se imagina, medios de comunicación, todos los canales de cable con esta noticia, los portales con esta noticia, la gente en los laburos, en sus reuniones familiares, en reuniones de amigos, va a hablar de este tema de Cristina en el banquillo. Esto la puede afectar como pretende el gobierno nacional, que le afecte la imagen a Cristina y que esto le vuelva a poner un techo. A ver, ¿Podrá Alberto? Sí. La pregunta es, ¿Cristina con esto se sale de la campaña o estratégicamente cambia el eje y lo modifica sin apartarse del todo de la campaña? Yo tiendo a creer que modifica el eje de la campaña, que es la centralidad. Tiendo a creerlo por lo que vi ayer, Sí. a veces una golondrina no hace el verano, ¿no? ¿Dicen? Claro, sí. Por lo que vi ayer, veo más en el centro Alberto, operando Alberto. Ayer trascendían por distintas portales, por ejemplo, ayer a última hora aparecía el equipo económico que iba a utilizar Alberto, haciendo una conjunción entre algunos funcionarios que fueron de Kicillof y otros funcionarios muy cercanos a Alberto, que han trabajado con Alberto en el grupo Callao, mientras Alberto estuvo alejado de Cristina, y aparecía también la figura de Nielsen, que todos hablan de Nielsen como una figura central. Claro. En un gobierno que gane las elecciones, porque es central, porque sabe muchísimo del manejo con el Fondo Monetario, porque ha sido el negociador
de Sí. la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Y todo esto se estaba viendo ayer, Alberto, en el centro de la escena. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a participar Cristina? Y me parece que Cristina va a participar con un bajo nivel si sigue con esta estrategia del silencio, que Cristina sabe que cuanto menos habla, su imagen más crece, porque de pronto aparece como alguien que está ahí, que está permanentemente, que va a estar en las reuniones, que va a participar, que va a tirar ideas, que va a controlar, si lo quieren llamar así, como lo llamaban ayer, pero que va a estar sin tanta participación pública. Esta es una hipótesis, y esta es la hipótesis que le va a permitir a Alberto empezar a crecer, como usted bien decía en la apertura de esta nota, hacia lugares impensados para Cristina. Sí. Clos, usted nombró a Maurice Clos, por ejemplo, Claro. ¿no? el ex gobernador misionero. Maurice Clos no tenía retorno con Cristina. Domingo Pepo de Chaco no tenía retorno con Cristina. Muchos que no tenían retorno con Cristina, ya cuando empezaron a hablar de números a principios de año, que se sentaban con las encuestas y que Cristina le decía a Bordete en Tucumán, Cristina le bajó un candidato que le podía sacar 20 puntos a Bordete. Cristina le bajó un candidato, Carro, en Córdoba, a Schiaretti, Claro. que no sé si le bajó 6, 8, 10, 12 puntos, porque no hubo muchas encuestas posteriores, lo bajó muy rápido. Pero el kirchnerismo tiene un piso de 10% en Córdoba, y esto lo aprovechó Schiaretti, ¿no? Claro. Entonces, es evidente que hay toda una nueva política que Cristina ya la había empezado a implementar sin hablar demasiado, que ahora la va a implementar Alberto Fernández. Pero esto se va a saber con el correr de los días, porque Claro. esto puede cambiar, porque la política es dinámica, ¿eh? Justamente la política es producto de esta dinámica de cambio, que también estarán la inteligencia de Cambiemos repensando su estrategia. Ya no es Cristina el enemigo, ¿eh? No es Cristina sola. Ya no sirve antagonizar con Cristina. Y antagonizar con Alberto Fernández es distinto, ¿eh? Antagonizar con Alberto Fernández es distinto porque Alberto Fernández se fue en un momento y se fue criticando muchas cosas que fueron parte de la campaña de Macri. Sí, Entonces, y ¿dónde además, está el antagonismo? y Alberto Fernández tiene un capital que no tiene el kirchnerismo, no tiene causas de corrupción. No, por eso. Y una de las cosas que él planteó al irse es que él veía cosas extrañas, lo digo porque personalmente me lo dijo a mí, lo puedo repetir. No me habló de corrupción, pero me habló de había cosas que no le gustaban, decisiones que a él no le gustaban, y políticas que se habían errado el vizcachazo. El principal error en el vizcachazo había sido la 125, Claro. donde no se pudo ver la necesidad de dividir al productor, que no es lo mismo el gran pool de siembra, que el pequeño productor que tiene unas poquitas hectáreas, y que la 125 entre las comisiones que paga para vender la soja, porque ese señor no puede vender la soja al exterior. Es mentira que ese señor liquida dólares, ese señor liquida pesos, porque él la vende la soja. Si encima que liquida pesos le sacaban un porcentaje, lo mataron. Y estos errores, bueno, esto es lo que planteaba, por eso digo, de ese fenómeno de ese momento, entre otras cosas, Alberto Fernández, que decidió irse. Y también le planteaba, y creo que esto lo ha charlado, y creo que hasta Cristina lo reconoció en la presentación del libro, le planteaba a Cristina muchas cuestiones que tenían que ver con su forma de hacer política, de presentarse, de hablar, de generar con más cintura política, y le criticaba obviamente su cintura política al cometer errores importantes como dejar ir a Massa, por ejemplo, que era un cuadro muy importante para el proyecto del kirchnerismo. Sí, esos son aspectos que seguramente... La muerte de Néstor Kirchner, que era el que en la pareja política era el que hacía más política, digamos. Sí, esto es lo que a Alberto les cambia totalmente el panorama. Entonces, bueno, vendrán nuevas cosas, empezarán a estudiar, por supuesto, que Cambiemos tiene una maquinaria electoral moderna, una maquinaria electoral
van a empezar a hacer focus para ver dónde están las debilidades, las van a buscar esas debilidades y van a tratar de antagonizar de otro modo. Claro, no es lo mismo, venían con un proyecto armado, afiatadito, que es de muchos años y que la realidad argentina se lo favorecía. En las elecciones de medio término del año 2017, la aparición de Cristina, encima sin poder arreglar con Randazzo, que le sacaba 5 puntos de su propia cosecha, le dio más elementos a Cambiemos para que pueda hacer esa campaña. Bueno, hoy Cristina, critíquenla los que la critican y apláudanla rabiosamente los que la aplauden, hizo una jugada, creo yo, brillante políticamente. ¿Por qué? Porque resolvió un problema interno, generó un candidato que le da vida y que es un candidato que va a saber ocupar ese lugar, que además él lo dice claramente, tiene la formación para hacerlo, y le rompió el esquema a el oficialismo, porque lo dejó sin su estrategia, y van a tener que cambiarla, con la vieja estrategia tan complicados. Tal cual. Bachmann, como siempre, gracias, muy amable, que tenga buena jornada. Igualmente para ustedes, allá en Corrientes. Gracias. Chao. Roberto Bachmann, el analista nacional, en diálogo con nosotros.